Abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, de los versículos 11 al versículo 22. En esta última sección del capítulo 3 del Éxodo, nosotros encontramos dos de las 5 excusas que Moisés le dio a Dios cuando Dios le llamó. Después de la visión de la zarza ardiendo, donde Moisés comprendió la primer lección de todo siervo de Dios, o sea, la lección de la santidad de Dios, ahora Moisés comienza a hacerle una serie de preguntas a Dios, visualizando que el llamado que Dios le hace es algo que va mucho más allá de su comprensión, de sus habilidades naturales y de su fuerza natural. Estas excusas que Moisés le comienza a dar a Dios revelaban no solamente una incomprensión total del carácter y del poder de Dios, sino que también Moisés revelaba que el conocimiento que él tenía de Dios era muy poco. En el desierto vimos en la clase pasada que Dios lo desinfla, el desierto sirve para humillarlo, pero ahora Dios comienza a tener un diálogo con Moisés, donde le comienza a revelar sus pensamientos y su voluntad, y donde Moisés inmediatamente comienza a oponer resistencia. Quiero mencionarles rápidamente cuáles son las 5 excusas de Moisés, de las cuales vamos a ver nada más 2 en esta noche. La primera excusa está en el capítulo 3, versículo 11, donde dice Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera excusa de Moisés es: no tengo habilidad. Número 2, en el capítulo 3, versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? La segunda excusa de Moisés es: no tengo un mensaje que darles. Número 3, en el capítulo 4, versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre, o hizo al mundo, o al sordo, al que veía al ciego? Y en el versículo 10 dice: ahí dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La tercera excusa es: no tengo autoridad, o sea, ni siquiera sé hablar. En el versículo 10 del capítulo 4 encontramos la cuarta excusa. Entonces Moisés le dice: no puedo ni siquiera hablar. Aquí encontramos que Dios le dice: no tengo elocuencia. Y en el capítulo 4, versículo 13, Moisés le dice: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debe enviar. Quinta excusa: ni siquiera tengo inclinación para ir. Vemos pues en las 5 excusas: no tengo habilidad, no tengo un mensaje, no tengo autoridad, no tengo elocuencia, no tengo inclinación. Si vas a mandar, envía al que tú quieras. En el versículo 11, que vamos a leer en esta noche, y el cual vamos a estudiar de una forma breve, en la primera excusa de Moisés es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Posiblemente Moisés esperaba que Dios le contestara y le dijera: eres un guerrero preparado para la guerra. O a lo mejor esperaba escuchar: Moisés, eres la persona exacta que ando buscando, dadas tus habilidades, tu elocuencia y el poder que aprendiste militar en Egipto. O a lo mejor Moisés esperaba que Dios le dijera: Moisés, eres lo máximo. Sin embargo, Moisés creía que él necesitaba
ser alguien. Moisés creía que él necesitaba ser en sí mismo alguien para la empresa que Dios le había encomendado, pero él todavía no conocía que Dios era el que le enviaba. Y aquí encontramos nosotros esta característica innata de todo ser humano. Constantemente nosotros esperamos ser alguien para ser usados por Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando van a un hospital o a un entierro o en una oportunidad para testificar, hablan al pastor, hermano, venga por favor a hablarle en la boda a mi familia de Cristo? O es que dice la gente, yo no soy predicador, no soy pastor, no tengo elocuencia, no tengo autoridad. Y constantemente están ustedes creyendo que necesitan ser alguien o necesitan tener habilidades o poder o elocuencia para poder hablar de Dios. Sin embargo, se les olvida constantemente que el mandato es a toda la iglesia, id y predicad el evangelio. No es a los pastores, no es a los predicadores, no es a los evangelistas, no es a los misioneros, es a todos los cristianos. Id, y cuando dice la Biblia, id, no vamos en nuestro nombre, ¿verdad? Vamos en el nombre de Jesucristo y confiando en el poder de Cristo para poder ser usados por Dios. Aquí encontramos el primer principio en esta noche, muy importante en el llamado de Dios. Y el principio es el siguiente, escuchen muy bien. Cuando es la voluntad del hombre la que se presta a servir, no se sienten las dificultades a enfrentar. Cuando es la carne la que quiere servir a Dios, la carne no ve nunca obstáculos ni dificultades. Pero cuando el llamamiento es de Dios, las dificultades se sienten inmediatamente. Vamos a comparar las dos veces que Moisés quiso servir a Dios. En la primera vez que quiso Moisés servir a Dios, en el capítulo 2, recuerdan que él creía, de acuerdo a Hechos capítulo 7, él creía que ya estaba listo y que sus hermanos israelitas le iban a reconocer y él iba a comenzar a ser el líder de Israel. Aquí estaba Moisés actuando en la carne. Y cuando él quiso aventarse al ruedo, sin el método, sin la preparación y fuera del tiempo de Dios, Moisés fracasó. Pero ahora que pasan 40 años y que Moisés en el desierto es apachurrado y humillado y comienza a darse cuenta que no es nadie, cuando Dios le llama, ¿qué le dice a Moisés? Moisés no le dice a Dios, gracias porque yo sabía que ibas a necesitar una persona como yo, etcétera, etcétera. No, lo primero que Moisés le dice a Dios es, ¿quién soy yo? ¿Y quién era 40 años antes? Era el hijo de la hija de Faraón. Varón poderoso en palabras y en obras. Y en este momento Moisés se encuentra totalmente humillado y aquí cobra conciencia de las dificultades que enfrentaría. No cabe duda, el desierto sirvió para humillarlo. Ahora vean ustedes la respuesta de Dios a Moisés en el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Posiblemente Moisés esperaba, repito, que Dios le dijera quién era él. Moisés esperaba que Dios le dijera que él realmente era algo. Moisés esperaba que Dios le dijera, mira Moisés, quiero decirte que, pues mira, tienes una naturaleza tremenda, eres alto, fuerte, habilidoso, y es por esto que yo te mando a esta empresa tan difícil. Sin embargo, quiero que observen cuál fue la respuesta de Dios. Dios no le contestó a Moisés diciéndole quién era Moisés. Dios solo le dijo, ve, yo estaré contigo. Fue todo lo que Dios le dijo. Moisés, yo voy a estar contigo. Esto era todo lo que Moisés necesitaba saber. Que Dios le acompañaría y que Dios haría el trabajo.
Gloria a su bendito, santo y eterno nombre. Porque cada vez que yo recuerdo esto, recuerdo que tenemos los cristianos que enfrentar a Satanás, tenemos que enfrentar problemas en la iglesia, tenemos que enfrentar que la suegra, que tu esposa, que los hijos. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? Dijo el apóstol Pablo. Pero cuando recordamos otra vez en esta noche que nunca, nunca, nunca es nuestra la guerra, ni nosotros peleamos contra el diablo, ni yo tampoco puedo educar a mis hijos, ni puedo ser un buen trabajador en mi trabajo, sino que es Dios el que constantemente opera a través de mí, en eso aprendo a descansar y a confiar en Dios. No hay entonces ningún obstáculo, ninguna cosa grande que podamos enfrentar delante de nosotros, que cuando consideremos no quiénes somos nosotros no somos nadie. Dios opera en vasos de barro, dice 2 Corintios 4, en vasos frágiles, débiles, tontos, faltos de sabiduría, con caídas. Dios trabaja en la plataforma de las debilidades humanas para que Él sea el que reciba la gloria y el poder, para que su poder se esté perfeccionando en nuestras debilidades. No es que nosotros seamos competentes, sino que nuestra competencia procede de Dios. Y cuando recordamos esto, nos alienta el saber que si Dios me dice algún día, necesito que te vayas al Japón de misionero, necesito que te vayas a la India, o se van a ir a Veracruz a vivir, o se van a ir a Monterrey, hermanos, no vean las dificultades, vean quién está dentro de ustedes y quién va delante de ustedes. Y entonces podremos enfrentar cualquier dificultad y recordaremos con Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie es suficiente en esta vida para ninguna cosa, pero en Cristo, en Él y Él en nosotros, seremos fortalecidos para cualquier empresa que podamos enfrentar. A continuación, en el mismo versículo, no solamente Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Esto es, repito, lo único que necesitamos saber. Su presencia en nosotros es suficiente, sino que Dios a continuación le hace una profecía, asegurándole su liderazgo. Y le dice en el versículo 12, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte santo. En ese momento recordamos que Moisés estaba escuchando a Dios en el monte Sinaí, que es una cordillera de muchos montes donde el Sinaí es solamente uno de tantos. El monte Sinaí tiene aproximadamente 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y Dios le decía a Moisés, en esta montaña, Moisés, donde ahorita te estoy hablando, quiero decirte que cuando saques de Egipto al pueblo y regresen aquí me van a adorar. Y cuando estén adorándome, te vas a acordar de lo que yo te dije. En ese momento Moisés tenía que recordar, al sacar al pueblo de Egipto y estar en el Sinaí, que realmente él era el líder de Dios. Y aquí encontramos el segundo principio de nuestro estudio. Siempre que Dios llama a alguien, le confirma su llamamiento. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo iniciamos nuestro ministerio en el año de 1977. Yo, desde que me convertí en 1973, tuve el deseo enorme de servir a Dios y sabía que había llegado al final de mi vida, que no había nada que yo quisiera más que conocer a Dios y darlo a conocer. Pasaron 4 años aproximadamente y durante todo ese tiempo pues yo estaba trabajando en el ambiente hotelero y una madrugada como a las 2 de la mañana, cuando ya no me aguantaba, ya quería predicar, quería irme a la sierra, quería salir a los mercados, etcétera, etcétera. Recuerdo que mi esposa se levanta conmigo a orar y me pone el brazo y después de orar me dice, yo sé en mi corazón, fíjense lo que me dijo, qué cosa más preciosa, yo sé en mi corazón que Dios te ha llamado a predicar el Evangelio y quiero decirte que en cualquier momento que tú lo dispongas, te sigo. Y cuando me dijo eso, pues ya qué cosa, ¿verdad? Ya estaba todo claro, ya no había que pedirle peras al olmo.
ya estaba totalmente la decisión, pero yo estaba esperando eso, porque hay muchas veces que las esposas no quieren salir y el esposo no tiene que amargarse en contra de la esposa, simplemente muchas veces es Dios hablándonos a través de ellos, diciéndonos que no estamos listos. Y yo 2 o 3 veces antes intenté entrar al ministerio y Dios me regresaba, no encontraba, no había que comer, no había provisión. Cuando Dios llama, Dios confirma y Dios provee. Si no hay provisión, no hay llamado de Dios. Porque cuando es el llamado de Dios, está la confirmación de Dios, y la confirmación de Dios viene, vean Hechos capítulo 3. Hechos 13. Vean ustedes de qué forma la confirmación de Dios viene a través de hombres maduros de Dios también. En otras palabras, en el ministerio de la vida cristiana no hay espontáneos que se avienten al ruedo con el capote. Tiene que haber sesión de trastos. Cuando un novillero pasa a ser matador de toros, dicen, le cedieron los trastos. O sea, pasa de novillero a matador y se hace una ceremonia y los matadores vienen y hacen la función, etcétera, etcétera, y desde esa corrida de toros ya es matador. Pero hay otros toreros que se avientan del ruedo con el capote, no los han visto, y sin que nadie les diga nada, comienzan a echarle capotados al toro, y a veces el toro los cuerna, etcétera, etcétera, pero esos espontáneos no son matadores, son espontáneos. También en la obra de Dios hay muchos espontáneos que se avientan al ruedo sin la preparación, el método ni el llamado de Dios. Y aquí en Hechos 13 encontramos el llamamiento de 2 misioneros. Y vean ustedes, ya bajo el Nuevo Testamento, cómo el patrón es el mismo. Dice Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Quiero preguntarles a ustedes, de acuerdo a estos versículos, ¿a quién le habló el Espíritu Santo? ¿Le habló a Saulo y a Bernabé o le habló a los líderes de la iglesia? A los líderes de la iglesia. El Espíritu Santo les dijo a los líderes, miren, quiero que por favor a esos 2 me los aparten porque los he llamado como misioneros. Entonces ellos se los comunicaron a Saulo y a Bernabé y Saulo y Bernabé fueron enviados por una iglesia. Dice Romanos 10, ¿cómo pueden ir si no hay quien los envíe? Entonces no hay tal cosa como misioneros espontáneos, hombres que te encuentras en la calle que, pues soy misionero, ¿y a usted quién lo mandó? No, pues mi esposo y yo decidimos entrar a la misión. Eso no es bíblico. Tiene que haber un grupo de creyentes maduros detrás, orando por ellos y enviándolos para que puedan verdaderamente ser conforme al patrón de la Biblia. Entonces Moisés necesitaba saber que cuando él comenzara con la gente a sacarlos, pues la gente no lo iba a recibir tan fácil. Oye, bueno, ¿tú quién eres? ¿Y a ti quién te mandó? ¿Con qué autoridad tienes? Entonces, cuando Dios llama a sus líderes, Dios también hace que la gente respete a esos líderes y confirma a través de la gente el llamado de Dios. Regresamos al Éxodo y encontramos entonces en el versículo del 16 al 22 lo que Dios le dice a Moisés respecto a su llamado. Y dice aquí en el versículo 14 y 15, el versículo 13, Moisés le dice a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vosotros, de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La palabra soy, verbo en inglés to be, en español ser o estar. Esta palabra soy es la palabra hebrea
haya, con H, H-A-Y-A-H, y es la traducción del verbo ser o estar. Este nombre que Dios se da a sí mismo demuestra lo siguiente acerca de Dios. Ustedes saben que Dios anteriormente se había revelado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, nada más. Más adelante en el Génesis también le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai, que significa el Dios todopoderoso o el todosuficiente. Pero es como decir Señor Pérez o Señor Juárez, el antecedente al nombre de la persona Señor o Señor ministro fulano de tal o Señor rey o Señor licenciado. La palabra Señor implica su género, masculino o femenino. Al decir Señor es masculino, después licenciado nos habla de su profesión, pero no nos habla de su nombre. ¿Correcto? Entonces cuando la gente dice Dios es solamente como decirle Señor, bueno, también los budistas dicen Dios. También los mahometanos dicen Alá, que significa Dios en el hebreo. Pero ¿cuál es el nombre de Dios? Aquel nombre que revela el carácter de Dios. Y el nombre de Dios es la palabra hebrea Yahweh. Y aquí se traduce la palabra soy, porque cuando dice Dios, yo soy, el que soy, Dios nos muestra que su existencia, número uno, está en Él mismo. Número dos, Dios nos muestra que Él no depende como ser de nadie para existir. Número tres, que jamás fue creado, sino que en Él mismo existe la razón de su ser. Y número cuatro, que Él no tiene principio ni final. Él es Dios. Y cuando un niño te pregunta, mamá, ¿quién creó a Dios? Le dices tú, mira, la palabra y el nombre de Dios, Jehová, Yahweh en el hebreo, nos habla que nunca tuvo un principio de su existencia, sino que siempre ha existido, que siempre existirá y que jamás podrá dejar de existir. Nadie puede decir más que Dios, yo soy el que soy. Porque fuera de Él todos somos creados, todos tenemos una razón de ser y todos somos un ser que tiene una esencia inicial. Una vez tuve un grupo de personas que comenzaron a preguntarme acerca de la Trinidad y me decían estas personas, bueno, es que, ¿cómo puede usted explicarme 3 en 1? Y les dije, no es 3 en 1. La cuestión de la Trinidad es la siguiente. No son 3 dioses porque me decían, el Hijo es Dios, la respuesta es sí. El Padre es Dios, la respuesta es sí. El Espíritu Santo es Dios, la respuesta es sí. Y me dijeron, ya ve, son 3 dioses. Porque si son 3 y son 3 personalidades, ¿cómo pueden ustedes decir que es un Dios cuando la Biblia muestra que son 3 personalidades con atributos divinos? Y la respuesta es la siguiente. Son 3 personalidades subsistiendo en la misma esencia. En la misma esencia. Cuando usamos la palabra existir, tenemos la raíz latina existeros, que significa estar parado fuera de. Cuando decimos que las 3 personas existen en una, estamos equivocadamente negando la Trinidad. Cuando decimos las 3 personas subsisten, vean ustedes la diferencia. Las 3 personas no existen en una, subsisten en una. Las 3 tienen su subsistencia en la misma esencia. Son 3 personalidades subsistiendo en una esencia. La esencia es Dios manifestada en 3 personalidades. Esto es lo que es la Trinidad. Son 3 personas subsistiendo en la misma esencia. La esencia o el ser es uno. ¿Qué es el agua? El agua es la composición química de H2O. 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. El agua tiene una esencia, H2O, pero el agua tiene 3 manifestaciones. Se manifiesta en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido. Cuando yo tengo hielo, cuando yo tengo gas y cuando yo tengo líquido,
¿puedo separar la esencia de las tres manifestaciones? No puedo separar la esencia, porque el hielo, el gas y el líquido son H2O, pero son tres estados diferentes, tres manifestaciones de la materia diferentes, tres fenómenos diferentes, pero mantienen la esencia. No es el hielo, no es el gas o el estado, ni tampoco el líquido lo que hace al agua, lo hace la esencia, su composición química. Entonces, Dios es uno. Cuando decimos que Dios es uno, Jehová Dios es uno, Dios de Israel, estamos hablando que la esencia de la divinidad es unidad, es un solo Dios, pero ese Dios tiene tres manifestaciones, no son tres dioses, es la misma esencia manifestada en tres personalidades. Por eso sabemos que no fue el Hijo el que envió al Padre, ¿verdad?, al mundo. ¿Quién envió al mundo? El Padre al Hijo. Ni tampoco el Espíritu Santo le manda al Hijo, sino que el Espíritu Santo está bajo el Hijo, o subsistiendo bajo el Hijo, o estando bajo el ministerio del Hijo. Es el Espíritu el que glorifica al Hijo, el Hijo el que glorifica al Padre, el Padre el que envió al Hijo, y no fue el Padre el que envió al Espíritu Santo, lo envió el Hijo. Vemos aquí la diversidad de las tres personas. Entonces, cuando decimos, ¿qué diferencia hay de orarle a Jesús y decirle, Padre Jesús? No podemos, porque es el Padre, después Jesús y después el Espíritu Santo. Ahora, porque el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo y porque el Hijo fue enviado por el Padre, ¿significa que el Hijo es menos que el Padre? ¿O implica esto que el Espíritu Santo es menos que el Hijo? De ninguna forma. Los tres tienen ministerios, pero los tres subsisten en la misma esencia. La unidad es la misma esencia y los tres están en perfecto equilibrio delante de la esencia. Y esto pasa con el matrimonio. Yo soy la cabeza de mi esposa. ¿Significa que soy superior a mi esposa? De ninguna manera, porque la Biblia dice que somos coherederos en la gracia, pero sí en cuestión de funciones, ella tiene que sujetarse a mí. No implica la sujeción, nunca superioridad, nunca, nunca, nunca. Delante de Dios somos los mismos y somos una sola carne, pero en funciones trabajamos por cuestión de manifestación de una forma organizada. Ella se sujeta a mí, yo me sujeto a Cristo, Cristo se sujeta al Padre, pero nunca hablamos de superioridad porque delante de Dios somos coherederos y hijos del mismo Padre Celestial. Todos estos términos teológicos son muy fáciles de poder exponer cuando comprendemos claramente, cuando dice la Biblia, Yahweh, yo soy el que soy, porque entonces Dios es uno y porque su nombre es Yahweh desde el principio. Ahora ustedes saben lo siguiente, en el hebreo, el nombre yo soy, o la palabra que les acabo de mencionar, Aya, se escribe sin consonantes. ¿Sabían ustedes eso? Y en hebreo se escribe Y, apúntenlo, H, W, H. Así se escribe. Y se pronuncia Yahweh. Así es como se pronuncia. Además de todas estas cosas, los hebreos, cuando comenzaron a creer y a seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llegaron al momento del Nuevo Testamento donde Cristo fue crucificado, lo rechazaron y los hebreos fundaron lo que se llama la religión judaica. Cuando tú hablas de que los judíos, ¿por qué no creen en Cristo? Es por la siguiente razón. Los judíos o el judaísmo no está basado en el Antiguo Testamento. En el primer siglo después de Cristo, los judíos que rechazaron a Cristo y los sobrevivientes de sus hijos comenzaron a interpretar el Antiguo Testamento y de las reinterpretaciones del Antiguo Testamento surgió un libro llamado el Talmud. Y después del Talmud sacaron el Torá. La palabra Torá en el hebreo significa la ley. Y entonces el judaísmo comenzó a ser una religión. Y ahora la religión judaica tiene su plataforma y sus bases espirituales en el Talmud y en el Torá. Y el Antiguo Testamento no le dan la autoridad que tampoco le da la Iglesia Católica Romana a la Biblia. La Iglesia Católica Romana le da más autoridad a la
tradición que a la Biblia. La tradición, de acuerdo a Roma, tiene la misma autoridad que la Biblia, aunque la tradición contraponga e invalide la palabra de Dios. Los judíos lo mismo. Por eso los judíos, cuando les hablas de Isaías y les hablas del Génesis y les hablas de Abraham, etcétera, etcétera, casi nunca saben lo que saben, más que los judíos conservadores, porque hay judíos ortodoxos conservadores, hay judíos liberales y hay judíos regenerados, que somos nosotros, el pueblo de Dios. Dice Romanos 2 que el que verdaderamente es de la circuncisión de Abraham es el que es de la fe en Cristo. Gálatas 3 y Gálatas 4 habla acerca del verdadero judío. Entonces todo esto nos habla de las tradiciones judías porque no se atrevían a pronunciar el nombre Yahweh. El judío no se atrevía a decir Yahweh y por eso le quitaron las consonantes. Porque no querían pronunciar el nombre de Dios. Era tan santo y tan sagrado que ni siquiera se querían atrever a poder mencionarlo. Entonces vean ustedes otro incidente interesante en el versículo 14. Le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿A cuál nombre se refiere? A Jehová, Yahweh. Él es el que siempre ha existido. Ese es el nombre de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, se le puso por nombre Jesús. La palabra Jesús es la palabra hebrea Yahshua, de donde viene la palabra Jehová. Y cuando Jesús comienza a caminar en la tierra, comienza a decirles a los judíos, fíjense ustedes, nunca Cristo les dijo a los judíos abiertamente, yo soy Dios, nunca lo hizo. Pero Cristo comenzó a usar el nombre de Dios y comenzó a decirles a los judíos, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad. Y cuando en el huerto de Getsemaní llegaron los soldados y le arrestaron, preguntaron, ¿quién es Jesús Nazareno? Y en eso Jesús sale y les dice, yo soy Yahweh. Y cuando dice eso, se caen al suelo todos los soldados romanos. Eso hubiera bastado para que los judíos supieran que Él era Dios. Y ni así lo pudieron aceptar. Entonces, cuando los judíos ven que ese hombre comienza a usar el nombre de su Dios, que era tan santo que no lo usaban, lo acusan de blasfemia y le dicen a Pilato, este hombre, haciéndose Dios, siendo hombre, se hace pasar por Dios. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y le dice Cristo a Pilato, ¿lo dices por ti mismo o alguien te lo ha dicho? Ya Pilato tenía la cabeza calentada de todo lo que los judíos le habían dicho. Pero cuando viene Jesús, los judíos le crucifican porque él, diciéndose hombre, a sí mismo se hizo pasar por Dios. Esta prueba es suficiente para cualquier mormón, para cualquier testigo de Jehová de que Jesucristo era Dios. Simplemente pregúntale a un testigo de Jehová, ¿por qué crees que crucificaron a Jesucristo? Porque él mismo se hizo llamar a sí mismo Dios. Al decir y usar el nombre de Yahweh del Antiguo Testamento en el original arameo. No solamente Dios le dice a Moisés, Yahweh te manda, sino que ahora Dios le dice a Moisés, diles al pueblo. Aquí ya lo está enviando al pueblo. Moisés tenía miedo, yo no soy nadie, Señor, ¿qué me van a decir? Etcétera, etcétera. Ve y diles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te manda también. Y aquí la palabra Dios es la palabra hebrea El, de donde vienen todos los prefijos de El Shaddai, El Elión, El Jireh, El Omnipotente, el Dios Todopoderoso. El prefijo El nos habla de la anticipación del nombre de Dios. Pero ¿por qué Dios se revela a Moisés diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Vean Génesis capítulo 12. Y todo el pueblo judío que habitaba en Egipto
los que vinieron al primer estudio de Éxodo, recordarán que entraron a Egipto por medio de José, el cual descendía de Jacob y del cual se fundó una de las 12 tribus de Israel. Todo el pueblo que estaba en Egipto durante 430 años, lo único que conocían era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No conocían a Yahweh. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, diles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te envió, el propósito de Dios es que el pueblo ahí recordara al Dios del pacto. Esto era el meollo de todo el llamado de Dios a su pueblo. En Génesis 12 le dice Dios a Moisés, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios se revelaba a Abraham como un Dios del pacto. Dios le dice a Abraham, sal y funda la nación hebrea, y todas las naciones que te bendigan, yo las bendeciré. Cuando el pueblo estaba oprimido en Egipto, al oír Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en ese momento recordaban qué cosa. ¿Y cuál era el pacto? El pacto, vean ustedes en Génesis capítulo 15, de qué forma tan exacta se profetizó por Dios la opresión egipcia sobre los judíos. Dice Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida, ¿cuánto? 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto, o sea, después que se cumpla ese tiempo, saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces el pueblo que estaba en Egipto, ¿qué cosa sabía? ¿Qué sabía? Que el Dios del pacto, cuando se cumplieran los 400 años, los iba a sacar de esclavitud y de servidumbre. Y ellos lo único que tenían que hacer era contar las generaciones. Porque le dice claramente, Dios también dice en el versículo 16, en la 4ª generación volverán acá. Acuérdense que en aquellas generaciones duraba la gente aproximadamente 150 años. Moisés duró 120 años. Entonces había 4 generaciones desde José hasta Moisés y se estaba cumpliendo el tiempo. Y cuando Moisés llegara y les dijera, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, les dice que la redención ha llegado, que el tiempo se ha acercado, que van ustedes por primera vez a ver el poder de Dios, en ese momento el pueblo lo único que tenía que hacer era escudriñar el tiempo de Dios. ¿Y qué cosa, hermanos queridos en Jesucristo, Dios nos ha dicho a nosotros respecto al tiempo de la segunda venida de Cristo? ¿No acaso ante nuestros ojos se están cumpliendo todas las profecías? ¿No está formado ya el mercado común europeo? ¿No están reconstruyendo ya el tiempo de Israel? ¿No está la apostasía? ¿No están los temblores? ¿No están las plagas? ¿No está el SIDA? ¿No está la inmoralidad? Ante nuestros ojos por primera vez, ¿no ha aumentado el conocimiento? ¿Qué significa esto? Que el tiempo de nuestra redención se acerca. Que ya nos vamos. Dios viene a un éxodo
más grande que el de Moisés, el éxodo más grande de la historia, es el arrebatamiento de la iglesia cuando Dios saque de este mundo y nos lleve a la tierra prometida verdaderamente a través de un éxodo inmediato a todos aquellos que fueron redimidos bajo la sangre del Cordero. Y el pueblo de Dios debe estar listo porque el éxodo nuestro ya se acerca. ¿Y quién es aquel que nos envía y nos dice? El Dios del pacto. ¿Y cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? El pacto de sangre. ¿Y qué dice el pacto de sangre? Perdonaré tus pecados, seré tu Dios, nunca me acordaré más de tus iniquidades, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y donde yo estoy, dice el pacto, ustedes también están. Voy a preparar lugar para vosotros. Cuando yo oigo inmediatamente la palabra Dios y Jesucristo, me acuerdo del pacto que Cristo hizo en su cruz con su sangre por todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Redentor. Y ahorita Dios continúa hablándonos y hablándonos, diciéndonos, prepárense, porque a la hora que ustedes no saben, vendré por ustedes. Vendré como ladrón en la noche. ¿Cuál es la diferencia entre vendré como ladrón en la noche y la diferencia entre todo ojo lo verá y verán la señal del Hijo del Hombre, en que el arrebatamiento vendrá como ladrón en la noche? Nadie sabe la hora, ni el día, ni el segundo, pero la segunda venida de Cristo es tan diferente que habrá una señal, se anunciará y lamentarán las naciones de la tierra, se parará en el monte de los olivos, se rajará el monte a la derecha y a la izquierda, temblará la tierra y la segunda venida será con poder y gloria. El arrebatamiento será como ladrón en la noche. Y si el rapto no te sorprende, dentro de 10 años, déjame decirte que la muerte también viene como ladrón en la noche. Tú puedes hoy en la noche morir. Tú puedes hoy en la noche ser sacado de este mundo de los humanos a través de la muerte, de una embolia, un ataque al corazón, y en cualquier momento, como ladrón en la noche, sin que tú lo sepas, la muerte te puede sorprender. La pregunta es si estás esperando al libertador. Y a continuación, después de que nosotros vemos la promesa de Dios, encontramos aquí una aparente contradicción. ¿Cuántos años le promete Dios a Abraham que iban a ser oprimidos? 400 años. Pero si ustedes ven más adelante en el libro de Éxodo, van a ver que a los 430 años fueron sacados. ¿De dónde salen estos 30 años y cómo podemos reconciliar para que la profecía se cumpla? Muy fácil. Egipto solo oprimió a los israelitas 400 años, aunque los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Pero solo fueron oprimidos 400 años. El maltrato o la persecución en contra de los israelitas comenzó con la semilla de Abraham, o sea, con todos los descendientes de Abraham. Comenzó 30 años después de que Dios le dio la promesa de la tierra a Abraham, en Génesis 21, del 8 al 10. Ahí encuentran ustedes que ahí comienza los 30 años, que no son contados en el capítulo 15 del Génesis, pero que cuando son sacados de Egipto, fueron exactamente los años que ellos pasaron en Egipto. Ahora vean ustedes que después de esto, ya Dios le dice a Moisés el mensaje que tiene que llevarle a Faraón. Y le dice en el versículo 15, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Quiero que noten ustedes a quién tenía que comunicarles el mensaje. Vuelvo a repetir, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Había un mensaje al pueblo de Dios, ¿correcto? Diles que el Dios de Isaac, de Abraham y Jacob te envía. Y luego dice aquí, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los siglos. Ahora el versículo 16 dice así, ve y reúne a los ancianos de Israel, o sea, a los líderes, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto,
y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. A Moisés, oigan, vengo en el nombre de Yahweh, y Yahweh dice esto, bla, bla. Ya el pueblo, dice Dios, te va a oír. Y le dijeron, muy bien Moisés, correcto. La segunda orden era que Moisés tomara a los líderes de Israel y fuera con ellos a ver a Faraón. Y llegaron con Faraón, imagínense ustedes, Moisés vestido de pastor, con una vara, seguido de puro cochambroso, y se iban a parar delante del presidente de la República, del rey de reyes en aquel tiempo en la tierra de Egipto, del hombre más poderoso que nomás hacía así y los podía matar. Y en ese momento iban a llegar ellos y le iban a decir al faraón, no le iban a pedir hueso, no le iban a pedir ningún favor, iban a llegar a decirle, oye, dice Dios, fíjense ustedes, que nos vamos. Faraón, arrivederci Egipto, see you later, aliguero. Y además, nos vamos a ver muchas cosas de Egipto. Porque nuestro Dios dice que allá en el desierto, dentro de 3 días, le vamos a comenzar a adorar. Esto fue al cruzar el río, el Mar Rojo. ¿Se imaginan ustedes la cara de Faraón? Al escuchar a estos hombres y Moisés decirles todo esto, desde luego que Dios ya sabía la reacción del Faraón y por eso les anuncia y les dice, yo sé que cuando vayan el Faraón no los va a dejar ir. Y en ese momento Moisés se hubiera volteado rápido con Dios. Oye, Dios, entonces si tú sabes que vamos a perder el tiempo y que ni siquiera nos vas a oír, ¿para qué nos mandas? Pero sin embargo, la Biblia dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así dice el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. No discutan mis órdenes, obedezcan. Continuamente las órdenes de Dios en la Biblia a nuestro corazón contradicen nuestra lógica y nuestro razonamiento. Petra le dice Dios, ama a Sicomoro. Y Petra dice, pero Señor, tú sabes cómo es, haragán, injusto, etcétera, etcétera, ¿por qué me das una orden que yo no quiero llevar a cabo o obedecer? Y Dios solamente, dice en 1 Pedro capítulo 2, prueba si tememos su nombre. Dios quería probar la obediencia de Moisés, quería probar la obediencia de aquellos, y observamos que Dios bien pudo haberle dicho a Moisés, vayan a Egipto, vayan con Faraón, y los va a dejar ir. Dios sabía que no los iba a dejar ir. Hay una pregunta aquí. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber cambiado el corazón de Faraón y haberlo obligado a que los dejara ir?
Pero más adelante vamos a ver en septiembre que sucedió lo contrario, que Dios endureció el corazón de Faraón. Y la pregunta es, entonces, ¿qué culpa tenía Faraón? Bueno, si ustedes comenzamos a ver desde el capítulo 3, nos damos cuenta que Dios sabía que el Faraón les iba a decir, no lo van, no me importa que Dios sea el de ustedes, no van a ir. Dios, si hubiera forzado en ese momento el corazón de Faraón, aunque Dios sí tiene el poder para hacerlo, su justicia le impide hacerlo, porque entonces Dios violaría el libre albedrío del ser humano. Y el día que Dios viole la libertad de un ser humano, y el día que una persona diga, ¿usted cree, hermano, me dijo una vez una señora, ¿usted cree, hermano Armando, que Dios no podría hacer que mi papá se fuera al cielo? Le dije, tienes la razón, pero hay una diferencia entre el poder y el hacer. Yo le contesté, ¿puede el presidente Salinas agarrar una ametralladora y comenzar a matar gentes desde el Palacio del Zócalo a los que él quiera? La respuesta es, sí puede, pero no debe. ¿Te puedes emborrachar tú? Claro, tenemos ese poder para emborracharnos, sí lo podemos hacer, pero no debemos hacerlo. Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Entonces la libertad existe, pero no podemos abusar de esa libertad. Dios tiene el poder para poder cambiar y que se vayan todos al cielo. Claro que lo podría hacer Dios, pero si Dios obligara y violara el corazón, la disposición y el libre albedrío del ser humano, entonces Dios le arrebataría al ser humano lo más grande que el ser humano tiene, la libertad de escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre vivir o morir para Él. Dios no violó el corazón de Faraón, pero cuando Faraón dice no van y va otra vez Moisés, entonces Dios, sabiendo que Faraón se había endurecido, Dios lo endurece más. Dice en Romanos capítulo 1, 3 veces, Dios los entregó. Dios los entregó, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando un ser humano quiere seguir su camino y cuando un ser humano dice, pues no me importa lo que tú digas, Dios, y no me importa lo que dice mi esposa, y no me importa lo que dicen mis hijos, y no me importa esto, Dios entonces hace que te vuelvas más duro y te empuja a endurecerte más para que se cumpla Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron amar la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios le entrega a que crea la mentira. Tú en esta noche sabes, hermano en Jesucristo, que la voz de nuestro libertador se escucha en el cielo. Los cascos del Apocalipsis ya suenan en las nubes. Ya nos vamos. Créanmelo con todo mi corazón, ya nos vamos. Y se está cumpliendo el tiempo de Dios de las 70 semanas de Daniel. Y si nosotros no estamos listos ni preparados, como el ladrón de la noche, nos sorprenderá. El mundo sigue endurecido, el mundo como en tiempos de Egipto nos oprimirá más y más. Pero nosotros sabemos que estamos bajo el pacto de sangre. Y hay muchas personas en esta noche que no están bajo ese pacto de sangre. No quisieran en esta noche entrar bajo el pacto de sangre, donde Dios te dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vengan a Jesús en esta noche, entrégale tu corazón a Cristo en esta noche, no te endurezcas. Si tú no te entregas a Cristo esta noche, el tiempo va a hacer que tu corazón sea como una piedra, y mientras más pase el tiempo, más difícil será poder oír la voz de aquel que dijo, yo soy. El que dijo en Éxodo, yo soy, dice ahora, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que crea en mí volverá a vivir eternamente. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra otra vez. Y te damos gracias porque tú eres el que eres, nada más. No hay otro nombre más profundo, más maravilloso que el que seas un ser tan diferente a nosotros por la causa de que tu existencia no la debes a ningún otro ser, a ninguna causa fuera de ti en el universo. Te damos gracias porque nosotros no somos dioses,
ni nunca seremos dioses. El Dios solamente es aquel que siempre ha existido y nosotros hemos sido seres creados. Gracias, Padre, porque ahora tú vives en nuestro corazón. El yo soy ahora habita en la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ahora, Señor, el que tú eres y el que tú siempre has sido, nos da el poder para en esta noche confiar en aquel que no cambia, en aquel que es eterno, en ti, oh Dios, que eres el mismo, que eres inmutable, no sujeto a cambio, ni sombra, ni variación alguna. Te damos gracias por ser un Dios tan maravilloso y un Dios que cuando promete y sella con el pacto de la sangre las promesas, nunca jamás podrá volver a faltar a su palabra. En esta noche, cualquier persona que quiera entregarle su vida a Jesucristo por primera vez, yo le pido que crea en el yo soy. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. Y tú en esta noche le puedes entregar tu corazón, número 1, arrepintiéndote de tus pecados. Arrepiéntete en esta noche de tu vida, porque tus acciones y tus obras han ofendido gravemente al Dios de la Biblia. En segundo lugar, tienes que creer que el Dios eterno y verdadero, el único Dios, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, envió a Jesucristo a morir por ti y por mí en una cruz. Y tú tienes que hacer la paz con Dios en esta noche, arrepintiendo de tus pecados y creyendo en la persona de Cristo, en su sangre derramada por causa de nuestros pecados. Y en tercer lugar, tienes que creer que Cristo se levantó de los muertos a los 3 días y que ahorita vive y que Él es el que es, que ha coexistido con Dios el Padre eternamente, que se hizo hombre, que murió en una cruz como ser humano y se levantó entre los muertos para que tú volvieras a vivir en esta noche junto con Él. La persona que en esta noche le quiere entregar su vida a Jesucristo, dile a Dios: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón, creo en la vida de tu Hijo Jesucristo, creo en su muerte, en mi lugar en la cruz, creo en su sangre derramada, creo en su resurrección de entre los muertos y creo que en esta noche Él vive y regresa algún día por mí y por toda su iglesia y que en esta noche Él quiere entrar a mi corazón. Señor Jesús, entra a mi corazón en esta noche. Perdona mis pecados, te recibo como Salvador y como mi Señor. Te doy las gracias por tu muerte y por perdonarme por tu sangre derramada en la cruz. En Cristo Jesús. Amén. De todo corazón, creo en la vida de tu Hijo Jesucristo, creo en su muerte, en mi lugar en la cruz, creo en su sangre derramada, creo en su resurrección de entre los muertos, y creo que en esta noche Él vive y regresa algún día por mí y por toda su iglesia, y que en esta noche Él quiere entrar a mi corazón. Señor Jesús, entra a mi corazón en esta noche. Perdona mis pecados, te recibo como Salvador y como mi Señor. Te doy las gracias por tu muerte y por perdonarme por tu sangre derramada en la cruz. En Cristo Jesús. Amén.